El saludo cordial a cada uno de ustedes, jóvenes del área de ciencia y tecnología. En esta oportunidad trabajaremos referente a lo que es la hemoglobina y cómo es que su carencia de esta proteína se genera lo que es la anemia. Entonces, muy importante, la sesión de esta semana, cuyo título es, y propósito, explicar con conocimientos científicos los determinantes de la anemia y sus factores que tienen que ver con la salud y el aprendizaje. Además entenderás cómo el desarrollo científico y tecnológico contribuye a cambiar las ideas de las personas para prevenir o tratarla. También indagarás mediante método científico la presencia de hierro en alimentos. La competencia del área involucradas son dos. Explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos y diseña, construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Hay que tener en cuenta entonces esas dos competencias de vital importancia. También las competencias transversales que se ha considerado es gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Es decir, ustedes como estudiantes deben demostrar en todo momento lo que es la autonomía, la responsabilidad, la independencia, la perseverancia. No depender de alguien, sino que te guíe, te oriente, pero el autónomo eres tú como estudiante. Es una competencia entonces transversal que estamos promoviendo de las clases anteriores, pero ahora lo hacemos con más énfasis. Muy bien. El proceso de la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos. Explicamos cuánto hierro necesitamos los determinantes síntomas de la anemia. Por ejemplo, ¿qué es la anemia en sí? La anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropénica también se la denomina. Es la disminución de los niveles de hemoglobina por la falta de este elemento vital que es el hierro. El hierro es un mineral, ¿de acuerdo? Cuyo símbolo químico es la Fe, necesario para el organismo humano, pues constituye clave de las proteínas de hemoglobina y la miohemoglobina. Sin el hierro no se puede producir esta proteína. El hierro también es constituyente de varias enzimas y neurotransmisores importantes, por lo que tiene que ver en el desarrollo cerebral. Hablamos de neurotransmisores, es decir, como la dopamina, la serotonina, la adrenalina, entre otros. En el gráfico podemos notar con claridad uno de los conductos que conducen en la sangre y vemos ahí los glóbulos rojos. La cantidad normal de glóbulos rojos, como ven microscópicamente, y cantidad de glóbulos rojos indicativo de anemia, es decir, mínimamente que se encuentra para las personas que tienen este problema de síntomas o signos de anemia. La hemoglobina y la miohemoglobina. La hemoglobina está con los glóbulos rojos y la mioglobina en los músculos, con claridad. La mioglobina se combina con el oxígeno y se almacena en el músculo hasta que se hace necesario, como el caso de ejercicio intenso en el que libera oxígeno hacia las mitocondrias de la célula muscular para que pueda realizar el metabolismo y así obtener energía. La mioglobina da al músculo lento un aspecto rojizo y el nombre del músculo, en este caso por esa razón, rojo. Vemos aquí con claridad la forma macroscópica de glóbulo rojo con hemoglobina y la molécula de hemoglobina y su grupo hemo. En la parte central vamos a luego indicar que es el átomo central que está el hierro, ¿de acuerdo? Por 4 grupos de hemo, ¿de acuerdo? En este caso origen animal. La hemoglobina y la mioglobina. En este caso contiene su estructura en el grupo hemo, que está formado por 4 moléculas unidas en enlaces dobles, como vemos en la gráfica, ¿correcto? Unidas por dobles conjugadas, alternados con enlaces simples y con el átomo de hierro al centro. Este átomo de hierro es en forma de catión, ya en forma de iones. El ion ferroso, básicamente, el hierro más 2. Esta red de enlaces absorbe los colores de la luz blanca, pero refleja el color rojo porque se le otorga al grupo hemo ese color. Entonces aquí tenemos el grupo hemo constituido por hierro en forma de ion ferroso y ocupa el centro unido al resto de la molécula. Es la molécula entonces que tiene que ver con la hemoglobina y la mioglobina. La hemoglobina transporta oxígeno, así es. Se denomina oxihemoglobina. Desde los pulmones hacia todas las células también transporta dióxido de carbono, denominándose la carboxihemoglobina, y protones, en este caso hidrógeno positivo.
Y aquí tenemos el oxígeno, ¿de acuerdo? Por eso le llamamos saturación de oxígeno, porque está presente justamente con el glóbulo rojo, formando la hemoglobina, y cuando reacciona la hemoglobina Hb más oxígeno, se llama la oxihemoglobina. Pero cuando hay lo contrario, exceso de CO2 más hemoglobina, entonces se forma la carboxihemoglobina. Entonces acá genera en la arteria, la sangre arterial, color más intenso rojo, y la sangre venosa, por las venas, la sangre está medio oscuro, ¿cierto? Entonces la oxihemoglobina en los glóbulos rojos circula por las arterias, otorgándole color rojo brillante a la sangre arterial. Y la carboxihemoglobina en glóbulos rojos circula por las venas, otorgando un color rojo oscuro a la sangre venosa. Entonces ahí tenemos la diferencia. Cuando es sangre venosa hablamos de la carboxihemoglobina, y cuando es la sangre arterial consideramos que la oxihemoglobina. ¿Por qué? Porque la hemoglobina conduce el oxígeno, muy bien, por intercambio del glóbulo rojo. Requerimiento de hierro. La cantidad de requerimiento diario en el organismo varían según la edad y el sexo de las personas. En este caso, por ejemplo, orientémonos a ustedes, adolescentes de 14 a 18 años. En mujeres, ingesta diaria recomendado miligramos por día, 15 miligramos por día en mujeres. Y en hombres, varones, 11 miligramos por día. Recuerden, 11 miligramos por día. Ese es el patrón referencial que deben tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa si tienen menos o qué pasa si tienen más? Entonces, es muy importante. ¿Qué le ocurre al organismo si el adolescente ingiere menos hierro de requerido al día? ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, igual analizamos los niños, generalmente tienen problemas, ¿ya? Si tienen menor a 7, severo, 7 o hasta 9.9, moderado, 10 a 10.9, leve, mayor o igual a 11, anemia, en este caso sin anemia, según niveles de hemoglobina. Entonces, lo ideal, ¿cierto? En adolescentes, en caso ustedes, por ejemplo, están entre adolescentes varones y mujeres de 12 a 14 años, ya pasaron a 14. Varones de 15 años, muy bien. En este caso, estamos más o menos, si tienes menos de 8, tienes anemia severo. Tienes 8 a 10.9, moderado. Si tienes 11 a 12.9, leve. Mayor o igual a 13, eso es lo ideal. ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo sabemos estos determinantes? Hay que sacarse una prueba ya de sangre para verificar cuánto tenemos de hemoglobina, y entonces estos son los parámetros que nos orienta en este caso de la cantidad de hierro en la sangre. Síntomas y signos de la anemia. Básicamente tenemos en cuenta los síntomas generales, ¿cierto? Si ves a una persona, un joven adolescente, a su edad de usted, su compañero, un sueño incrementado, inapetencia, anorexia, irritabilidad, rendimiento físico disminuido, fatiga, vértigos, mareos, dolor de cabeza, alteraciones en el crecimiento, en prematuros y lactantes pequeños, baja de ganancia de peso, la piel, prácticamente la piel membrana, mucosas pálidas, piel seca, caída de cabello, pelo ralo, uñas quebradizas, aplanadas, platoquimia o con la curvatura inversa. Conducta alimenticia, tendencia a comer tierra, geofagia, ¿ya? Hielo, pagofagia, uñas, cabellos, pasta de dientes, entre otros alimentos. Entonces, esta es una conducta alimentaria, es un signo de la anemia. Hay personas que le gustan comer la tierra, por ejemplo. Entonces, esto algo está pasando en su interior. Cardiopulmonar, la taquicardia, soplo y disnea del esfuerzo. Estas condiciones se pueden presentar cuando el valor de la hemoglobina es muy bajo, menor a 5 gramos por decilitro de sangre. Digestivos, inflamación de la boca, glositis, lengua superficial lisa, sensible, adolorida, o inflamación, en este caso, color pálido o brilloso, entre otros. Inmunológico, defectos en la inmunidad celular y la capacidad bactericida de los neutrófilos, tipo de glóbulos blancos. Neurológico, alteración del desarrollo psicomotor, del aprendizaje y la atención, alteración de las funciones de memoria,
y por respuesta a estímulos sensoriales. Síntomas y signos entonces de la anemia. Hay que tener alerta frente a esta situación. Determinantes o causa de la anemia. La Organización Mundial de la Salud estima que el 50% de los casos de la anemia en el mundo se debe a la falta de este elemento químico llamado hierro. Entonces, ¿cuáles son determinantes fundamentales? Incremento de necesidades y bajo paso, en este caso, depósito de hierro. Por ejemplo, niños prematuros, ¿ya? Niños con bajo peso al nacer, gemelos, niños nacidos al término y o con buen peso en el nacer, menos de menores de 2 años. En este caso, adolescentes, principalmente mujeres, ¿cierto? Mujeres con edad fértil. Bajo aporte de hierro, ingesta dietética, insuficiencia inadecuada, alimentación complementaria deficiente, ¿de acuerdo? Alimentación complementaria tardía, falta de acceso a alimentos ricos en hierro, origen animal, hierro hemínico, ¿ya? Falta de ingesta de alimentos ricos en hierro hemínico también, y además también dieta basada principalmente en leche, en este caso, dieta vegetariana, sobre todo en alto contenido de fitatos y taninos, importante. Entonces, hay que considerar la alimentación, por eso que es importante, les mencionaba en las clases anteriores, el consumo de berro, uno de ellos que tiene hierro, veremos luego los alimentos. Determinantes o causas de los alimentos, en este caso de la anemia. Disminución de la absorción. ¿Cuáles son un determinante importante? Por ejemplo, en estos tiempos nos hemos acostumbrado a consumir diferentes tipos de medicamentos. Factores dietéticos que inhiben la absorción del hierro. Taninos que están en el té, café, mates, gaseosas, fitatos que están en la fibra y calcio en los productos lácteos. Patologías del tracto digestivo, como diarreas, síndrome de mala absorción, gastritis crónica, ausencia de duodeno postquirúrgico y medicamentos que reducen la absorción del hierro son como omeprazol, la ranitidina, carbonato de calcio, entre otros. Pérdidas sanguíneas, en este caso, la hemorragia intrauterina, digestiva, la menorragia, abundante menstruación en adolescentes y mujeres, la introducción de leche de vaca en primer año de vida puede producir microsangrados, infestación parasitaria como la giardia, infección por bacterias como Helicobacter pylori, patologías, por ejemplo, malaria o por operaciones quirúrgicas, entre otros, uso crónico de antiinflamatorios, no esteroideos, los famosos AINES, aspirina, que condiciona pérdidas patológicas de hierro a nivel digestivo. Entonces, son determinantes que debemos tener en cuenta. A veces involuntariamente consumimos alimentos y también medicamentos que nos pueden ocasionar sangrado en la parte digestiva. Entonces, estaríamos perdiendo sangre inadecuadamente, ¿cierto? Muy bien. Proceso, en este caso de la competencia, ahora entramos a la competencia, indaga mediante métodos científicos. Estamos trabajando, recuerden, dos competencias. La primera fue explica el mundo físico, y hemos explicado hasta cierta parte. Ahora entramos en la competencia 2, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. ¿Ya? Indaga sobre la presencia de hierro en alimentos, su disponibilidad en la salud y aprendizaje. Problematizamos situaciones. ¿Qué alimentos conoces o has escuchado que son buenos para prevenir la anemia? Entonces tiene una actividad, ¿cierto? Nombre los alimentos. Aquí puedes citar diversos, 10, 15 alimentos, pero ahí tenemos como ejemplos, ¿ya? Berro, tipo hortalizas, también se llama crucíferas. Cebada, es un cereal. Maní, es una leguminosa. Garbanzo, es una leguminosa. Carne de res, origen animal. Bien. Por ejemplo, también está ahí la albahaca, ¿cierto? La lechuga, espinaca, de origen vegetal. Entonces, así tienes que poner nombre de los alimentos y tipos que pertenecen a los alimentos. Ricos en hierro para evitar la anemia. También puedes colocar, por ejemplo, el hígado de res, también la sangrecita, por ejemplo. Puedes anotar ahí el bofe, el vaso, entre otros. Bien. Aquí tenemos un ejemplo para que usted pueda completar, ¿ya? Le dice pregunta de indagación. Hemos colocado como ejemplo, como caso, usted lo puede modificar, ¿de acuerdo? Pero se puede orientar
de esta manera. Pregunta de indagación. ¿Cómo influye el tipo de alimento en su contenido de hierro? Por ejemplo, para evitar la anemia, puede ser, ¿no? Por la pregunta. La variable independiente es la causa, tipo de alimento. No se olviden. La variable dependiente, contenido de hierro. Dependiente, contenido de hierro. O sea, yo voy a asimilar hierro dependiendo el tipo de alimento que voy a consumir. O sea, causa es independiente. El efecto es el dependiente. ¿De acuerdo? Y la interviniente puede ser, por ejemplo, la cantidad de alimentos, o puede ser la edad también, por ejemplo. Entonces, son factores que intervienen en un momento determinado sobre lo que es una variable. Producto de la elaboración de la pregunta y las variables, entonces se formula la hipótesis. Si seleccionamos el tipo de alimento, ahí está, tipo de alimento, variable independiente, entonces el contenido de hierro influye para prevenir la anemia, por ejemplo. Es una alternativa, una sugerencia, por eso dice ejemplos. Usted puede orientarse para plantear su pregunta, para identificar sus variables y para formular su hipótesis. ¿De acuerdo, joven? Muy bien. Ahora, diseña estrategias para hacer indagación. Recuerdan que la competencia indaga tiene dos semanas, vamos a trabajar este proyecto. Ya hoy día no termina, es la parte inicial, ¿de acuerdo? Estamos trabajando solamente las 3 capacidades, estamos movilizando capacidades, hemos problematizado, hemos identificado el problema, sus hipótesis, ahora estamos diseñando estrategias, porque todavía falta la evaluación y la comunicación, que eso se realizará la otra semana. Ahora piensa en lo siguiente, dice. ¿Cómo podrías poner a prueba tu hipótesis? O sea, lo señalado anteriormente, ahí está. Si seleccionamos el tipo de alimento, entonces el contenido de hierro influye para prevenir anemia. Entonces, ¿cómo podrías poner a prueba tu hipótesis? ¿Cómo descubrirías el hierro en los alimentos? Una alternativa, ¿podrías ayudarte con un imán? Una prueba. De repente algunos alumnos han hecho un intento, agarras un imán y colocas en el piso, en la tierra, y vas pasando y encuentras cantidad de elementos, partículas de hierro, porque el imán atrae hierro. Si eso sucede con un determinado alimento, es porque tiene este elemento importante, ya estás identificando. Sería una alternativa, digo yo, una alternativa. Pregunta a tu familia si hay un imán en casa. ¿Qué materiales vas a utilizar? ¿Ya? ¿Qué medidas de seguridad vas a considerar? A estas preguntas hay que responderlas, ¿de acuerdo? Puedes graficar, puedes plantear dibujos o puedes proponer en forma de procedimientos. Por eso se llama diseño estrategias, ¿ya? Acuérdate bien, diseño estrategias. Todavía no estás demostrando si esto es verdad o falso. Solamente estás colocando a prueba tu hipótesis. Puede ser falso la hipótesis, puede ser verdadero, no sabemos. Entonces lo que queremos acá es tus procedimientos, tus pasos. ¿Qué otras alternativas quisieras proponer para que demuestres que el hierro está presente en los determinados alimentos para evitar la anemia? ¿De acuerdo, joven? Muy bien, entonces esto continuará y terminamos por ahora con una frase: tu amor es de hierro, proteja a tus hijos de la anemia, dale tu amor de hierro. Entonces con eso terminamos por hoy. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy amable.